8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos, ya está en nuestros estudios nuestra segunda invitada. Se trata de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón. ¿Cómo está, asambleísta Garzón? Qué gusto tenerla acá. Nuevamente, buenos días, bienvenida. Ya hay reforma tributaria. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha enviado anoche esta propuesta de ley en materia económica que tiene el carácter de urgente y que establece una reforma tributaria que, según los voceros gubernamentales, va a afectar a todos, ¿no? A unos más, a otros menos. Ha dicho que con mayor impacto a quienes más tienen. Lo cierto es que se topan varios cuerpos legales, entre ellos el Código del Trabajo. Hay reformas laborales, reformas en varios cuerpos legales. No sé si ustedes han podido revisar este documento, cuál va a ser la posición que mantenga el bloque de la Revolución Ciudadana frente a esta reforma tributaria planteada ya por el presidente de la República, Daniel Noboa, que no ocurra lo que ocurrió con la reforma tributaria pasada, en la que ustedes se tuvieron que abstener y lamentablemente ese proceso entró por el Ministerio de la Ley. Hola, buenos días, Alexis, Licenia, gracias por el espacio y un saludo a la capital de Paso que amanece bonita en medio de sus festividades y con buenas noticias alrededor de la movilidad, del metro y demás cosas que van saliendo bien, afortunadamente, para la capital. Sí recibimos esto, ya formalmente estaba circulando una propuesta borrador inicial o una propuesta macro, digamos, pero ya se ha oficializado y se ha formalizado, pero por supuesto que preocupa las declaraciones de ayer del ministro de Finanzas y del presidente. No dudo de, digamos, la veracidad de las cifras, porque no podría bajo ningún criterio darle la razón o confiar en Pablo Arosemena, pero, y eso de la economía está en on, ¿no? Me acuerdo en algún momento, pero preocupa la decisión alrededor de quiénes pagan la factura de la crisis, es decir, quiénes asumen ese costo al final del día. Y habitualmente cuando nos dicen que sumemos todos del hombro, acabamos arrimando el hombro unos y no los que en realidad deberían. Porque una de las cosas que decíamos en la campaña, y no tenemos por qué pensar distinto ahora, es que hay recursos en el control de elevación tributaria. Es decir, quienes evaden impuestos no somos nosotros ni la audiencia. Si nosotros estamos al día con nuestras obligaciones, pagamos, cumplimos. De hecho, para entrar a la asamblea ahora tuvimos que llevar las 2 últimas declaraciones de impuestos, es decir, demostrar que estamos al día con el Estado. No así quienes tienen grandes capitales y que lo hacen y que evaden impuestos. Allí hay un control necesario que hacer. Y veo con buenos ojos las declaraciones del día de ayer de también la ministra de Trabajo alrededor de los últimos decretos en esa materia, y que ha dicho que al menos no se aplicarían ampliar las horas y la jornada laboral, en fin, sin ningún argumento. Si es que ese es el criterio en materia de lo laboral, y si es que hay coherencia entre lo que hace la ministra de Trabajo y lo que se plantea en un proyecto de ley económica urgente, entenderíamos que no hay una regresión de derechos, pero no podemos, digamos, ratificar una postura o no, lo tenemos que revisar adecuadamente y aportar. Recordar a la ciudadanía que cuando se trató la ley tributaria, el delegado de la bancada en ese momento, o el integrante de la comisión en ese momento, era Carlos Víctor Zambrano, y junto con él se presentó un informe de minoría que planteaba una alternativa digamos, de recoger recursos que incluso superaba las aspiraciones del gobierno en ese momento, y fueron únicamente 47 votos en ese entonces en la asamblea, que era de nuestra bancada, porque venía del correísmo, es decir, no importaba que la ley era buena, no importaba que el informe estaba sustentado, no importaba que recaudaba más recursos, venía de un correísta. Y me parece que en este momento lo que nos corresponde es no solo salir de esas orillas, o de esos extremos más bien en el debate, sino fundamentalmente aportar desde lo que sabemos y siempre poniendo por el centro al ciudadano, al ser humano, que es algo que nos caracteriza. ¿Qué esperar? Primero, bienvenida, qué gusto tenerla acá, asambleísta. ¿Qué esperar con respecto de, por ejemplo, la recaudación tributaria a los privilegiados, como les llamó el ministro de Finanzas ayer, considerando que justamente el presidente Noboa viene de una familia privilegiada, de empresarios, exportadores, etcétera, etcétera, y que en su momento ha sido señalado como uno de los grandes deudores con el SRI? ¿Qué esperar con respecto de la recaudación tributaria a los grandes deudores del SRI en un gobierno nuevamente de empresarios?
Sí hay real responsabilidad de parte del presidente, no solo con el discurso que ha planteado, que él ha dicho, no hablo poco pero espeso, ojalá que las decisiones también sean adecuadas, ejecutivas y profundas, porque no hay otra forma, digamos, de enfrentar este momento. Incluso los multilaterales ponen ciertos parámetros para seguirle dando recursos al país, es decir, tampoco es una carta abierta, y siempre lo dijimos, ¿qué están haciendo con el dinero de la deuda? Hoy no solo que superamos récords históricos de endeudamiento, sino que del otro lado de la orilla, los bancos también han superado récords históricos de ganancias. Es decir, cuando gobierna un banquero, entonces no hay para pagar los décimos de diciembre, pero los bancos están saludables y sólidos. Está mal que la banca sea parte del Estado, del país, en fin, y que tenga clientes y lo demás. No, lo que está mal es que no haya responsabilidad. Es decir, que solo reciban ganancias y no al menos tengan un mínimo control. La banca fue la menos controlada en la pandemia y la que nos obligó a hacer refinanciamiento sobre nuestras deudas. Nos cobraban por el refinanciamiento, por la mora y por la deuda, y al día de ahora hay una cantidad de cartera vencida importante, y si viene afectaciones económicas, va a seguir dependiendo del cliente y no de la contraparte. Y en ese escenario, si es que el criterio es que el Estado se gerencia y no se administra, entonces no habrá una decisión profunda alrededor de los grandes capitales. ¿Es que nos fastidia que la gente tenga recursos? No, pero en este momento, cuando hay quien pierde, que es la mayoría del pueblo ecuatoriano, también hay quien gana. Y en la pandemia fue así. Es decir, en la pandemia hubo grupos económicos que no perdieron nada, que más bien ganaron más, que despedían sin liquidar a los funcionarios, que disolvieron asumiéndose quiebras porque la ley humanitaria de ese momento les permitía hacerlo. Y el resultado de la economía del día de hoy viene desde que Lenín Moreno no tomó decisiones, porque recordemos que el Banco Mundial, que no es pues precisamente correísta, ¿no es cierto? El Banco Mundial ha dicho que los países, para evidenciar cierto nivel de recuperación económica, tenían que llegar al menos a cifras prepandemia, y Ecuador no lo ha logrado hasta el día de hoy. ¿Qué corresponde? Cambiar la receta, atender el problema de otra manera, con otro enfoque, y decirles que los que más tienen deben pagar más, hasta que al menos se logre estabilizar la cosa y hasta que logremos de alguna forma algo de justicia social. Es decir, ahora nos preocupamos por la inseguridad, nos preocupamos por lo que está pasando en las vías, nos preocupamos por la falta de oportunidades. Nos obligan a salir del país y a migrar porque no tenemos oportunidades aquí. Y si en todas esas áreas no hay intervención del Estado. Es que sería repetir la misma receta de los dos últimos gobiernos. Y si el gobierno, en lo público, por supuesto, y si el gobierno actual quiere hacer honor al su eslogan de Nuevo Ecuador, no puede repetir la misma receta de lo viejo con otro nombre o con otras características o con cambios puntuales, sino por el contrario tiene que hacer tomar decisiones profundas en un tiempo corto, donde además, digamos, este tipo de decisiones pueden llegar incluso a tener cierto costo político, pero a la larga van a ser beneficiosas para las arcas fiscales. Asambleísta Garzón, yo tengo dos inquietudes que se les voy a sumar. La una es si esta reforma tributaria o la posición que ustedes tengan frente a esa reforma tributaria es parte de ese acuerdo que permitió la elección de autoridades o es independiente del acuerdo, por un lado. Y la otra es relacionada con este juicio político que usted ha presentado ayer, la solicitud del perjuicio político a la fiscal general del Estado. Hoy el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha señalado que este proceso podría iniciar en unos 14 meses, es decir, casi cuando ustedes están que de salida, porque primero tienen que evacuar otros procesos que quedaron represados, incluido el que se realizaba al expresidente de la República, Guillermo Lasso. Si es que esos son los tiempos, ¿por qué entrar en un proceso del que ustedes comenzarían sin el respaldo de las otras bancadas? Primero, insistir en esto, el acuerdo fue para instalar la asamblea, era necesario que la asamblea no repita lo mismo del 2021, es decir, que hay una mayoría armada ese día y que luego no tenía agenda, que le ponían un nombre pero que nunca se cumplió, en fin, es decir, obviar esa parte, un show, evitar eso. O que se llegue a acuerdos y después se traicionen los acuerdos. Sí, o que se lleguen a acuerdos sin parámetros mínimos de coincidencias. ¿Vamos a coincidir, por ejemplo, en temas de porte libre de armas? No, nunca vamos a coincidir con eso. Pero sí podemos coincidir, por ejemplo, si en este proyecto económico urgente se pone un énfasis en los grandes capitales. No solo que vamos a coincidir, sino que vamos a aportar desde una experiencia de gobierno que hizo eso también con los grandes capitales para evitar la evasión tributaria. Algo que no lo puede negar, digamos, la historia de nuestro país es que en nuestro gobierno el control de la evasión tributaria marcó un antes y un después, incluso en el manejo de los impuestos para ponerlos a servicios de la gente. Si yo pago mis impuestos, pero voy al hospital y tengo una medicina que me atienda y me cure, ¿no? Cosa que no sucede el día de hoy.
Pero una de las cosas que Luisa González dijo el 15 de octubre, y siempre la traigo a colación, es que aportaremos en todo aquello que sea en beneficio de la gente. Y si este proyecto de ley, primero, cumple con los parámetros, es decir, tiene unidad de materia, en fin, que son parámetros a considerar, y luego se puede además incorporar en el análisis y en el debate propuestas diversas, no solo que vamos a apoyar, sino que vamos a sumarnos al debate que es necesario. Así como propuestas del presidente Noboa de libre ingreso a la universidad. Significará que en medio de este complejo escenario económico va a haber condiciones para el próximo año tener los 100,000 cupos que hacen falta. Es decir, se le va a honrar a la gente la palabra que le damos y que se traduce en confianza en el voto. Y eso es una de las cosas en las que vamos a sumar, indiscutiblemente. No es un cheque blanco para el gobierno, y eso es algo claro, pero en este momento entendemos que sumar desde los disensos también es importante, y eso lo vamos a hacer sin duda. Ahora, en el caso del tema de fiscalización, esto lo habíamos cuestionado, y voy a hacer un contexto aquí, y ustedes lo recordarán. Nosotros cuestionamos desde la designación y la elección de la señora fiscal por las condiciones en las que se dieron. Es decir, no estábamos cuestionando en ese momento, me refiero después del transitorio y demás, sus capacidades y demás, porque aún no estaba en el ejercicio del cargo, pero al menos el proceso de selección tuvo irregularidades y las denunciamos en ese momento, ¿no? Así es que no es que nos acordamos antes de ayer que existe la fiscalía, no, hemos venido siendo y acompañando estos procesos de designación. Ahora bien, esta alternativa de fiscalización que se traduce en la presentación de un juicio político, primero, ha quedado claro que no era el condicionante para un acuerdo de instalación legislativa, ¿no es cierto?, que se trató de decir en su momento, y luego que es la potestad de fiscalizar y de hacer control político a una autoridad que es sujeto de eso. Y la Constitución es clara sobre quiénes son los sujetos de control político y de fiscalización. Pensar que hay que dejar de fiscalizar, porque de primer momento no existirían los votos para una toma de decisión, es desconocer para qué estamos aquí. O pensar, ¿no?, que en este país hay funcionarios que son intocables. Sí, o por que alguna razón X, ¿no? Porque además, como usted bien señala, son sujetos de fiscalización todas las autoridades de control que establece la Constitución, una de ellas la fiscal. Sí. Y por último, asambleísta, si no hay los votos, simplemente no pasa nada. sigue en el cargo. Y si hay los votos, asume un subrogante, que ha sido, digamos, o que sabemos que tiene trabajo directo con la fiscalía. Porque la fiscalía es más que una persona, además. Por supuesto. O sea, la institución es lo que importa, pero acá a la señora Salazar, que tiene mucha prensa y mucho apoyo de determinados actores políticos y comunicacionales, no sé, le han elevado a una categoría de, no sé, de heroína. He visto incluso bazas nuevamente, como en años anteriores, que están otra vez en las vías del país, como que si fuera ella una candidata a alguna dignidad de elección. Entonces, solo para que quede claro un poco, tengo aquí conmigo la Constitución, dicho sea de paso, este librito nos dieron en instalación de la Asamblea a todos, por lo tanto es herramienta de trabajo. Y el artículo 131 señala que la Asamblea Nacional podrá proceder en enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros a los siguientes funcionarios: de las ministras o ministros de Estado, de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después determinado. Es decir, estamos amparados por esto, que es nuestra Carta Magna, y aquí dice claramente qué funcionarios, llámese como se llame el funcionario que asuma el cargo y que no cumpla. Porque la motivación de este proceso es incumplimiento de funciones. La causal, perdón, el término correcto es la causal. Y las motivaciones tienen que ver, entre otras cosas, con inacciones en varios casos. ¿Y cuáles son los incumplimientos o las inacciones de la fiscal? Hemos determinado, bueno, lo iremos dando a conocer a la opinión pública progresivamente, porque hay bastante información. Este es un proceso de 100 hojas, ¿no?, la presentación como tal, de 100 páginas que tiene que irse nutriendo en los próximos días en el debate, pero establecemos varias acciones a destiempo o inacciones en temas como el caso Encuentro o el León de Troya, como el de los narcogenerales, INA Papers en su momento, que también tuvo un tratamiento que no debía darse de esa forma, el tratamiento alrededor de octubre del 2019, es decir, hay temas. ¿Y por qué podemos plantear este debate también en este momento desde la fiscalización?
Porque hace poquito nomás sabemos y entendimos cómo funciona la institución de manera selectiva. Se da una denuncia de manera pública, ¿no es cierto?, que incluye a una exfuncionaria de la prefectura de Pichincha, y no pasaron 4 días y la fiscalía estaba allanando las oficinas de la prefectura de Pichincha. Eso no pasó en el caso Encuentro, ni en el caso León de Troya. Es decir, hay una decisión política deliberada de actuar con unos sí y con otros no. De hecho, el expresidente Rafael Correa ha advertido que como retaliación a este anuncio del inicio de un eventual proceso de juicio político a la señora fiscal, y habrían advertencias o le habrían hecho llegar el mensaje de que podría haber prisión para 2 representantes de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo van a tratar el tema con esta amenaza de por medio? Y de hecho parte del encuadre mediático de ayer, si ustedes revisan, sobre todo los medios nacionales de televisión, era que esto se presenta un día antes de que se lleven adelante temas alrededor de investigaciones que tiene la Fiscalía en sus manos. Es decir, el encuadre además pretende establecer que nuestra potestad de fiscalización tiene que ver con una cuestión en la que no tenemos cómo involucrarnos. Si yo no tomo pues decisiones en la fiscalía, ¿no es cierto? Yo hago control político y hay que cuidar las formas alrededor de eso, de lo que puedo o de lo que esté en mis manos. Además que la Corte Constitucional estableció justamente para el juicio político a Lazo que la Asamblea Nacional tiene como una de sus máximas el control político y la fiscalización, entendiendo que nosotros no somos ni jueces ni fiscales, sino somos un cuerpo colegiado diverso desde la elección popular. Por lo tanto, no es pues que un juicio político pueda cambiar el curso de los procesos, alterar los tiempos, si hay convocatorias, digamos, dar de baja llamamientos a audiencias, no podemos. El juicio político además ahora no ha pasado ni la UTL ni el CAL. Es decir, tampoco es cierto que ya mañana el enjuiciamiento se va a llevar adelante o que la presentación del enjuiciamiento para las otras 15 comisiones, las otras 14 comisiones, no es cierto. Hoy vamos a tratar en la Asamblea el segundo debate de la ley de riesgos, lo ofrecimos así en campaña, varios de nosotros, y vamos a tratar en segundo debate la ley de equidad salarial hoy. Es decir, no es que la Asamblea se detiene porque un asambleísta o una asambleísta fiscaliza, ¿no? Eso también es importante que se sepa. Para después retomar nuevamente lo de la fiscalía, quiero una respuesta breve sobre este tema. En el tema de la ley de riesgos, donde hay preocupación sobre todo de los gobiernos locales, porque Lazo pretendía endosarles a los GAD responsabilidades que tenía el gobierno central. ¿Qué va a hacer la bancada de la Revolución Ciudadana? ¿Van a votar a favor, en contra? ¿Se cambió eso? ¿Se modificó eso? En la evaluación que tenemos alrededor de esa ley, destacamos que se recompone un frente alrededor de riesgos en el gobierno. Es decir, que se recompone de nuevo la autoridad en el manejo de riesgos. Cuando nosotros éramos gobierno, riesgos estaba dentro de seguridad. Es decir, no estaba separado del frente coordinador de seguridad, y era de eso parte riesgos. Ahora se recompone la posibilidad de que la Secretaría de Riesgos con rango de ministerio tenga nuevamente la posibilidad de atender este tema y que sea un sistema integrado. Eso es una de las cosas que destacamos. No se le puede a los gobiernos locales, que además ahora tienen la deuda del gobierno, de parte de los recursos, pretenderles que además atiendan lo que no esté en sus competencias. Es decir, pueden acompañar, pueden coadyuvar, sí, pero no pueden tomar la decisión final que tiene o viene de la mano con el gobierno. Y una de las cosas que sí se deja claro en este proyecto es que los COEs cantonales o los COEs provinciales en este caso, obviando el del Consejo de Galápagos, serán presididos por las prefecturas, ya no por las gobernaciones. Y eso es una de las cosas que me parecen correctas, porque las gobernaciones tienen en sus manos un manejo muy limitado de sus acciones, frente a las prefecturas que conocen a detalle los cantones, las parroquias, y que tienen una forma mucho más ordenada de actuar. Correcto. Volviendo al tema fiscalía. Ayer hubo novedades. La justicia de este país liberó a Jaime Enrique S.C., presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Lobos. Según un comunicado de la Judicatura, se ha informado que la actuación del juez se da a cargo de esta causa, se da por la ausencia de acusación y solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Ese tipo de actuaciones, y yo me quiero trasladar a este escenario, al de la inseguridad asambleísta, porque sobre la fiscal, digamos, se conoce mucho su intervención de temas que son muy políticos y que son parte de la coyuntura, ¿no? Pero esto que tiene que ver con la inseguridad y la inseguridad del país, ¿cuánta responsabilidad tiene la actual Fiscalía General del Justamente Estado? Yo revisaba en redes sociales ayer alrededor del tema de la presentación del pedido de la solicitud de juicio político, que no se puede separar
el manejo de la crisis desde las responsabilidades que tiene el Ejecutivo, es decir, dotar de armamento a la policía, mejorar las condiciones de desigualdad y sociales, frente al resto de responsabilidades que tenemos las demás instituciones. Es decir, nosotros como Asamblea tenemos que hacer un marco normativo para que el gobierno pueda ejecutar sus cosas. Podemos hacer o mejorar condiciones legales para que los espacios de la justicia también lo hagan. Pero si es que las instituciones a cargo de la justicia no responden como correspondería, y de acuerdo a ese comunicado del Consejo de la Judicatura, fue por falta de acusación, hay un problema de fondo allí. Ojo, cuando se dio, ustedes, a ratos me gusta mucho recordar este contexto porque es la forma de demostrar no solo coherencia, sino que las acciones en política tienen que ser así. Hubo una denuncia hace unos meses, cuando aún existía la anterior asamblea, de una fiscal que se declaró en rebeldía, o de una jueza que se declaró en rebeldía en Guayas, porque decía que estaba en un espacio insalubre trabajando y que se acogía a rebeldía y no iba a hacer o a prestar sus servicios. Ella llegó a la asamblea por un petitorio mío a la Comisión de Transparencia en ese momento. Y allí comentaba, por ejemplo, que hay varios jueces y fiscales con formularios de riesgo, es decir, demostrado que existe riesgo para el ejercicio de su cargo, sin respuesta de parte del entonces ministro del Interior y del Ministerio del Interior, sin respuesta. Es decir, además estamos pensando que los operadores de justicia pueden hacer como, digamos, superhéroes y esquivar riesgos propios del ejercicio de sus funciones y no tener un respaldo. Fiscales que han sido asesinados en la puerta de sus oficinas o yéndose a su casa, pasó en Los Ríos, pasó con el llamado fiscalito en Guayaquil. Sí, y una de las cosas en las que quizás pueden llegar a tener razón estas instancias de la justicia es que les han recortado presupuesto. Y nosotros mismos cuestionamos, en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, que siendo uno de los años más violentos, el anterior para las mujeres, recortaron presupuesto y eso afectaba directamente a la asignación de más fiscales especialistas en género, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, sin presupuesto las instituciones no funcionan. Pero de allí a que haya falta de eficiencia en esas cosas que están ya normadas, ¿qué hay que hacer para acompañar pues a un fiscal o a un juez que tiene riesgo de la vida? Operativizar con el Ministerio del Interior y ver de qué forma le acompañan y le cubren. Entonces, este tema de la seguridad es tan profunda como requiere de funcionarios probos y funcionarias probas. ¿Que le den la razón al correísmo? No, pero que cumplan con lo que tienen en sus manos. Están liderando instituciones que tienen en sus manos también la posibilidad de marcar precedentes en la toma de decisiones. Si hay, digamos, preocupaciones alrededor de la inseguridad y en sus manos está llevar debidos procesos, pero llevarlos a término, cumpliendo con lo que deben cumplir, es parte de la atención de la inseguridad. Por eso es que yo insisto mucho en que esta atención de la crisis no solo viene de la mano con lo que haga el gobierno. ¿Tiene parte importante el gobierno? Por supuesto que sí. Tiene que ejecutar presupuestos, mejorar condiciones, en fin. ¿La Asamblea puede hacer algo? Sí, ajustar las leyes y normarlas. Pero esto no es solo únicamente de Ejecutivo y Legislativo. Es de mejorar la situación de las instituciones del Estado. Porque si las instituciones del Estado no responden a las necesidades de la gente, poco entonces podrá esperar la ciudadanía de mejorar sus condiciones. Y esto no deja por fuera al sistema de justicia, al contrario, es quizás uno de los más importantes en este momento. Asambleísta Garzón, por ahora no hay una fecha definida de cuándo va a empezar este proceso. Usted ha señalado, ha sido muy clara en el sentido de que tiene que pasar los respectivos filtros, es decir, la Unidad Técnica Legislativa y el Consejo de Administración Legislativa, para hacer ya un hecho, digámoslo así. Sí. Pero ya hay sectores que han anticipado su postura, en cierto sentido, de apoyar a la fiscal o de este temor que tienen a la funcionaria, y la funcionaria también muy desafiante ha dicho que han podido dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y que les recuerda que la fiscal finaliza sus funciones en el 2025 y no puede reelegirse. Esto sumado a lo que he dicho esta mañana, o a lo que se publica esta mañana del presidente de la Asamblea, el señor Kronfle, que dice que en 14 meses se va a realizar este proceso, ¿vale la pena insistir en el mismo? Solo por motivo de procedimiento. Existen en este momento en la Comisión de Fiscalización 6 procesos de juicio político represados. El problema con esos 6 procesos es que no tienen denunciante. Y no puede hacerse un proceso de fiscalización sin un denunciante que asuma la sustanciación. ¿No es cierto? No es el caso del juicio político contra el presidente. Que no es el caso, porque la compañera Viviana Veloz sigue siendo asambleísta y es la primera vicepresidenta. Pero en estos otros casos no hay denunciantes. Entonces, entiendo que la presidenta de la Comisión de Fiscalización ha pedido un criterio jurídico sobre qué hacer ante este escenario, si aún se pueden sustentar o no. Si no hay quien los defienda, va a ser muy difícil que eso pase. Y en esta gestión, y de hecho ayer tuvimos el reporte, en este periodo se han presentado 2 adicionales. Uno, al ex ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por parte de la asambleísta Nicole Sacavallión, y otro para el ex ministro Juan Zapata, que viene por
asambleísta Carlos Vera Mora. Esos están presentados ya en esta gestión legislativa. El tercero es el presentado por nosotros como bancada el día de ayer. ¿Qué es lo que va a pasar si es que la decisión es que los 6 que están represados no se traten? Se empezará entonces por los de este periodo y empezará con el de el ministro de Energía. ¿Por qué en ese orden? Porque la ley dice que es en orden de llegada de los procesos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que al menos serán unos 4 meses o 5, siendo la Comisión de Fiscalización lo más eficiente posible y cumpliendo con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hablar de 14 meses me parece a mí algo irresponsable porque hay un criterio jurídico que tomar de los 6 represados. No es que ahorita se van a tratar los 6 de uno en uno. Pongamos un ejemplo. Hemos sido muy enfáticos en rechazar la acción del CNE en el voto telemático y decir que existe y que se requiere una fiscalización en ese tema. Pero va a haber un llamado a elecciones del próximo año. ¿Cómo podemos cruzar el proceso de fiscalización con un llamado a elecciones? Hay que precautelar también el curso de ese proceso. Y uno de los juicios que están represados es en contra del Consejo Nacional Electoral. Entonces también se requiere un criterio jurídico sobre qué pasa si es que la autoridad electoral está llamada a juicio y tiene que llamar a elecciones. Si es un año preelectoral, hay que precautelar entonces también la integridad del curso de ese proceso electoral. Entonces, esas son cosas que en derecho se tienen que decidir, no únicamente por postura o criterio político de una bancada u otra, sino porque la ley es clara en esos temas. Y entonces, pongámonos sobre el escenario que la línea jurídica es que estos que no tienen denunciante tienen que ser tratados de otra forma, entonces el primero en tratarse tendrá que ser el primero presentado. De ahí, y una de las cosas que siempre sostenemos como bancada, no podemos sumarnos a esta insistencia de que un funcionario sí u otro no, porque hay o no hay los votos. Porque lo mismo pasó en su momento, recuerdo, con el juicio al presidente. ¿Pero para qué? Si no hay los votos. ¿Pero para qué? Si se baja la Corte. ¿Pero para? Todo el tiempo era el enemigo de la Asamblea, después la Corte, después el Consejo de Participación, después volvía las hojas a la Asamblea. Es decir, pretender que la fiscalización tiene que ser solo sí o no hay votos sería desconocer para qué estamos ahí. Y este escenario requiere que también los nuevos legisladores y legisladoras se sumen. Yo no les pido que nos den la razón en este momento, porque lo que se ha hecho es presentar una solicitud. Yo les pido que acompañen el tratamiento cuando llegue a la Comisión de Fiscalización, que evalúen las pruebas, que suman. Ellos pueden hacer pedidos de información y entregarle a la comisión nueva información recabada, que formen parte de la investigación. Me acuerdo que en la anterior asamblea ya daban por hecho que no había pruebas en contra del presidente y no habían pisado un día la Comisión de Fiscalización. Los asambleístas podemos estar en todas las comisiones, además de la nuestra, y participar. No pisaron nunca y, sin embargo, aseguraron que no habían pruebas. Lo afirmaron de tal forma que no había nada que investigar. Que no vuelva a pasar lo mismo ahora. Dicen muchas bancadas que quieren distanciarse de las acciones de la anterior asamblea. Perfecto, empecemos por esto. Vengan a la Comisión de Fiscalización cuando el tema esté ahí, acompañemos la investigación, debatamos. Es decir, que los medios de comunicación nos den un espacio, venimos diferentes posturas, ponemos las pruebas sobre la mesa y debatimos. Es decir, llevémosle a altura un debate, no solo por quién es en este momento la autoridad en medio del debate, sino porque eso es lo que es ser asambleísta. Es decir, conocer, leer, rebatir, diferenciar, discernir, pero hacerlo con altura, se puede. Bien. Lo de la fiscal empieza, veamos si hay que esperar los 14 meses que anticipa Cronfle. Pero lo que sí es inmediato y está para mañana es el retomar el juicio político a Guillermo Lasso. Más creo que todavía con lo que se conoció ayer y la información que entregaron el ministro de Finanzas y Daniel Noboa, creo que razones sobran para creer y considerar que es necesaria una censura, ya no destitución porque el señor ya no es el presidente. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? No le va a pedir que sea pitoniza ni vidente, pero se necesitan 92 votos para censurar a Lasso. Hay ese escenario, han conversado con otras bancadas, la visión de la Revolución Ciudadana uno podría entender cuál es, la suya. Siempre lo dije, a ratos con cuestionamientos porque decían que la Asamblea pierde perspectiva, no hace las cosas urgentes. Esta narrativa de que la Asamblea tiene que solucionar todos los problemas y no darles las responsabilidades a las otras funciones del Estado, de alguna forma tendrá que irse desbaratando. Pero mi criterio personal siempre fue que al menos había que censurar a Lasso y dejar un precedente desde lo político a un gobernante no solo malo, sino que deja una huella nefasta en las vidas del país. Es decir, las familias que están rotas porque sus madres, sus padres tuvieron que emigrar
migrar no vuelven a ser las mismas. Y tenemos que ver una ola de migración nuevamente a causa del mismo personaje. Es decir, otra vez, como en el 99 y 2000 con el feriado bancario, cuando el señor fue superministro y no sé qué tanto, hoy otra vez como presidente, una ola migratoria y nuevamente nuestros migrantes con sus remesas tratando de sostener esta endeble economía causante o a causa del mismo personaje. Así es que por supuesto que hay que dejar un precedente en ese escenario y en ese sentido. De allí en procedimiento parlamentario, como la sesión no se clausuró, sino solo se suspendió el debate, tiene que abrirse el debate de nuevo. Entiendo que una de las posturas es que quienes se hayan reelecto y pidieron la palabra, digamos, viendo el archivo del pedido de palabra, puedan volver a intervenir. Es decir, ya solicitaron varios de nuestros compañeros de nuestra bancada, por ejemplo, no pudieron intervenir porque suspendió la sesión y estaba prevista retomarla al día siguiente y se dio la muerte cruzada. Y luego de eso se tendría que votar. Si es que hay un criterio no solo de responsabilidad histórica, sino fundamentalmente humana con el país, debería ser unánime. ¿No? Y esta censura, a propósito de lo que dice el 129 de la Constitución, si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la juez o juez competente. Sí. Con la censura no basta, creen algunos ciudadanos en este país. Lasso tiene que ir a las Cortes. Esto además tiene que ser un documento que se archive a las autoridades, por supuesto, por supuesto. Y tiene que responder porque no es que llega a ser presidente y se deslinda de las cosas, es decir, el funcionario que es de su confianza, su representante en las instituciones, acarrea una responsabilidad política. Si este funcionario hizo mal las cosas en conocimiento del presidente, hay responsabilidad política para ambos. Política que decidimos nosotros. Que el sistema de justicia le responda también al país. Por supuesto que sí. Es que no ha sido... O sea, pretender tapar el sol con un dedo de los nefastos resultados del gobierno anterior por no darle la razón al correísmo es burlarse de frente de las víctimas de ese gobierno. Es decir, no se trata ni siquiera del criterio de la Revolución Ciudadana. Si ustedes revisan personajes del Partido Social Cristiano y otros personajes políticos más, han dicho que es correcto que esto se culmine como corresponde para sentar un antecedente, para cumplir con el tema de la Corte Constitucional y que la Corte pueda, digamos, sentar jurisprudencia. Es decir, es un proceso que tiene que cerrarse de esa manera. Y sobre todo, desde nuestra perspectiva y puntualmente desde mi perspectiva con enfoque de género, siendo este año que va a cerrar con 270 y tantas víctimas de femicidios y habiendo tenido un ministerio que se dedicó a pintar las dependencias de morado, pero no hacer una sola política pública, en mi caso particular, el voto de mañana por el tema del juicio Lasso va también en honor a esas víctimas. Es decir, que quede claro que quien juega con esto que vivimos nosotras todos los días y que tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo y no lo hace, debe quedar al menos con esta censura y avanzar. En lo que corresponde, el expediente tendrá que llegar sí a manos de las diferentes autoridades de control, pero sobre todo el precedente de que ningún gobernante que llegue a este país puede irse tranquilo o estar tranquilo si incumple con sus funciones. Para eso no está electo, y algo que debo destacar del discurso del cambio de gobierno es algo que decía el presidente de la Asamblea y es honrar la palabra. Es decir, uno llega a la ciudadanía a pedirle el voto y le ofrece algo, y ese algo es mi palabra depositada en la confianza en las urnas. Honrar la palabra es parte importante del ejercicio político, desde las diferencias también, pero hacerlo, y eso no hizo el gobierno de Lasso. Muchísimas gracias, asambleísta Garzón. Siempre un gusto conversar con usted y vamos a estar pendientes de cómo evolucionan todos estos casos. Muy gentil. Gracias a ustedes. La legisladora Gisela Garzón, de la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros, 8:48, una brevísima pausa. Volvemos.